Padre, gracias te doy en esta mañana. En este momento tomo la autoridad como sacerdote, ministro de Dios, siervo de Dios, como parte del reino de ser la esposa del Cordero, ser un hijo de Dios, tomando toda la autoridad contra serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del mal, para poder sujetar y atar todo principado y potestad que quiera actuar en el aire, especialmente, Señor, en esa esfera de cretinismo, ignorancia, todos aquellos pensamientos que no son tuyos, conforme a la palabra de Dios que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a Él. Que cada pensamiento en el nombre de Jesús sea tomado en el nombre de Jesús, y que cada persona reciba no solo la palabra en su cuerpo, en su alma, sino también en su espíritu, y transforme todo lo que está a su alrededor. En el nombre de Jesús, amén. Dice Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En la versión de Mateo capítulo 1 verso 23 dice el mismo texto, pero la diferencia que ahí pone la traducción, que es Dios con nosotros, Emmanuel. Es una palabra preponderante para la entrada de Jesús al reino humano. Es que Dios se hizo hombre, el Hijo de Dios se hizo hombre para que cada hombre tenga la oportunidad de ser llamado hijo de Dios. ¿Cuál era el problema real del ser humano? El tema es que Adán y Eva habitaban en la presencia de Dios, y lo peor que ellos perdieron no fue el paraíso, sino perdieron la capacidad, la comunión íntima que tenían, por así decir, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fue echado del paraíso. A partir de ese momento fue colocado un ángel, un querubín, que prohibía totalmente el acceso al reino de Dios. Era imposible para el hombre alcanzar a Dios. De la misma forma también, cuando vemos en la Escritura algo muy llamativo, en Salmos 24 vemos, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano, el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. Pero si nosotros estudiamos exhaustivamente esa palabra, nos vamos a dar cuenta que ni el requisito 1 para acercarnos a Dios no alcanzamos, aunque tengamos la máxima santidad. Porque la santidad que nosotros quizás profesamos, pensamos, sentimos o creemos, está muy alejado a lo que respecta a la santidad de Dios. En una ocasión, en un ayuno de aproximadamente 21 días, a mí me tocó entrar en ese nivel de santidad, no de mí, sino de ver la santidad de Dios. En un momento, era un día 17, 18, donde estaba en ese tiempo de ayuno, porque estaba como en una depresión espiritual cristiana. No sé si me estoy explicando, porque mejor lo explico bien para que ustedes lo comprendan. Es que hay un momento que uno no se siente feliz si no tiene la presencia de Dios. Y entré en una tristeza profunda que producía arrepentimiento. La Biblia enseña que hay dos tipos de tristeza. La tristeza que proviene de Dios, dice, produce arrepentimiento. La tristeza que proviene del mundo produce muerte. O sea que la persona se entristece tanto que toma una pistola, se ahorca o se suicida. ¿Por qué? Porque sintió una tristeza que no viene o proviene de Dios, sino proviene de Satanás y produce muerte. La tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento y por ende conversión. Y en un momento dado, visto el corazón de Dios, cómo estaba siendo sacudido, y Dios me dijo: este es el pecado del pueblo. Y me mostró una aguja o como un alfiler que tocaba el corazón de Dios y apuntalaba el corazón de Dios. En la segunda parte, la segunda visión que yo veo es el corazón de Dios, pero era un poquito más grande
era como unos pequeños tajos de pequeños cuchillos que cortaban, raspaban el corazón. Y el Señor me dijo, este es el pecado, o sea que primero, este es el pecado del mundo, el alfiler. Segundo, cuando Dios me muestra el segundo corazón, me dice, este es el pecado del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios ya conoce y sabe a quién le está lastimando, tiene una percepción, somos parte del pueblo de Dios. Y en la tercera parte, visto puñales que atravesaban y entraban y salían en ese corazón sin compasión y sin misericordia. Y el Señor me dijo, este es el pecado de mis sacerdotes. A tal punto de que la consecuencia del corazón de Dios, de un sacerdote de Dios, de un ministro de Dios cuando peca, es altamente superior y diferente a lo que pecarían los del mundo. Cuando yo estoy mirando del mundo, si ellos son egoístas, orgullosos, soberbios, eso es algo natural en ellos, pero no debería ser natural para el pueblo de Dios y menos para los sacerdotes de Dios. Entonces hay cosas que le afectan a Dios y el pecado le afecta diferente al Señor. Y en eso yo no entendí todavía muy bien, y me mostró el Señor cómo Él veía el pecado. Y entonces yo cerré mis ojos y de repente he visto letreros gigantescos que probablemente en uno de los viajes a Estados Unidos, varias veces fuimos a Las Vegas, allí los letreros son de tamaños descomunales, excesivamente con mucha opulencia. Necesitaríamos de 20 por 20 un letrero, no, ellos tienen de casi como 50 metros de largo por 50, como si fuera que le falta espacio. Es impresionante la opulencia. Y yo he visto en ese letrero grande, cuando cerré mis ojos, visto la visión y decía los pecados tradicionales: mentira, robo, adulterio, fornicación, todo lo que sea los asesinatos. Veía como letreros gigantescos. Entonces cuando yo he visto esos letreros gigantescos, me di cuenta que ese era el concepto que yo tenía del pecado. Mis ojos veían como algo grandioso, pero de repente a la siguiente visión se abren mis ojos espirituales y yo veo unas pequeñas letras sobre un libro blanco. No se podía ver. Entonces yo me acuerdo que en una forma de lupa vino y se acercó a ese libro. Y en ese libro estaban escritos otros pecados como envidia, orgullo, celo, ira, contienda. Y el Señor me dijo, cuando tú miras el pecado y ves los pecados grandes, tú ves como letreros grandes que hacen que la persona no entre a la presencia de Dios. Dice, por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. O sea que un pecado me destituye de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, me destituye de tener una comunión con Él. ¿Me estoy explicando? Entonces, de la misma manera, cuando yo vi esos pecados pequeños y el Señor me dijo, eso es lo que tú ves del pecado, y me dijo, esto es lo que yo veo, y me mostró en una pantalla gigante duplicada los pecados de los ministros, el pueblo de Dios, colocando envidia, celo, ira, contienda, orgullo. Y me dijo, lo que tú crees ver que son pequeñas cosas para el pueblo de Dios, para mí esos pecados son gigantescos. Entonces entendí que un hombre prácticamente no puede entrar al reino de Dios. Y aquí Jesús o Dios el Padre en el Salmo 24 está abriendo una brecha para que tú y yo entremos. Y dice, ¿quieres entrar a mi presencia? ¿Quieres entrar a mi lugar santísimo? Dice, el limpio de manos, el de corazón puro, el que no ha elevado a su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. Cuando somos verdaderamente sinceros y entendemos la santidad de Dios, siendo que nosotros estamos luchando para tener un nivel de santidad, tenemos que tratar de entrar al nivel de Dios de la triple santidad. Entonces, en ese momento nosotros nos damos cuenta
que el ser humano le es imposible entrar a la presencia de Dios. Es imposible que entre al paraíso. Es imposible conquistar el corazón de Dios. Por más bueno, por más buena persona, por más que usted no peque, es imposible. Entonces ahí es donde Dios abre la puerta y dice: mas aquellos que me buscan como a Jacob, a ellos, dice. Por eso es que no tiene un texto y un contexto que pareciera ser que no tiene sentido cuando vemos el Salmo 24 y dice: abríos oh puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. En otras palabras, el hombre jamás podría entrar a la presencia de Dios, jamás podría entrar a la gloria de Dios, jamás podría entrar ante tener una comunión íntima y personal con Él. Jamás. El hombre no tiene la habilidad. Por eso Dios dijo: como ustedes no pueden venir a mí, yo voy a ustedes. De allí es que esta es la profundidad de Isaías 7:14, cuando dice: el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora bien, no importa el año que tú leas esto, no importa la época que tú leas esto, siempre la presencia de Dios es continua cuando Él te promete a ti, no cuando tú le prometes a Él. Y Dios dice en su palabra, Isaías 41, 9, 10, y anótelo porque esto es una palabra para ti, para este año cerrar y empezar un nuevo año, ese 1 de enero, acorde al sistema del mundo que tenemos del calendario gregoriano. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay que considerar que esta promesa no es la de un hombre a Dios. Porque si yo le digo a Dios: Dios, no temas, siempre estaré contigo, eso es muy fácil de romper ese pacto. Muchas veces prometemos leer la Biblia completa, no lo leemos. Prometemos acercarnos a Dios, no nos acercamos. Prometemos a Dios que vamos a congregarnos, no lo hacemos. Prometemos a Dios y muchas de nuestras promesas quedan en el aire porque somos personas que prometemos y no cumplimos, porque hay algo innato en nosotros llamado infidelidad y deslealtad. Eso es natural en nosotros. Yo no le puedo prometer a Dios que yo voy a estar con Él siempre. No le puedo decir a Dios: no desmayes porque yo soy el que te esfuerzo a ti. Y le puedo decir: no te preocupes, cada vez que tú me necesitas yo te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Se da cuenta que un hombre no puede prometer a Dios, pero sí Dios puede prometernos a nosotros. Y te dice en este tiempo para ti, porque es importante saber que nosotros, a la medida que vamos pasando, yo decía hace 3 años atrás y profetizaba al pueblo diciendo, porque yo escuchaba gente decir, por ejemplo: señores, viene algo mejor, viene algo mejor. Y yo le decía a la gente: no, la Biblia dice que viene algo peor, viene algo peor, viene algo peor. Y hoy puedo decir sin dudar que sigue viniendo y van a venir siguiendo malas cosas y peores virus, peores plagas, peores situaciones. Pero si nosotros tenemos la seguridad de que nosotros no vamos a temer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, que Dios está para acompañarme. Y Él me dice: tú puedes ser infiel, tú puedes ser desleal, tú puedes mentir, pero yo no puedo mentir, ser infiel y desleal. Por eso yo te prometo y te digo: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y dice el Señor: algunas veces te ayudaré, o las veces que se me ocurra y yo sienta lo haré. No, Dios dice: aunque estés mal, aunque estés bien, aunque seas pobre, aunque seas rico, aunque seas alto, aunque seas bajo, aunque vengas y aunque no vengas, aunque te apartes y no te aparte, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué tremendo es la promesa de Dios. Ahora, muy bien,
permítame enseñarle algo sobre la psicología. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que los asentamientos, tiene que haber un asentamiento mental en mi pensamiento, porque tal cual como el hombre piensa, tal cual el hombre es. Voy a decir algo muy importante. Si tus pensamientos no están acorde, escuche bien, a la palabra de Dios y a los principios de Dios, tú nunca podrás actuar conforme a estos principios, porque ya tus pensamientos no están alineados a la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Voy a tratar de ser más concreto. Todas las personas van a actuar siempre acorde a su pensamiento. Le doy un ejemplo. Si usted cree en una falsa doctrina, usted vivirá y actuará conforme a esa falsa doctrina. Por eso es que la doctrina es muy importante. Cuando tú asientas algo en tu cabeza, así vas a vivir, así vas a sentir y así vas a actuar. Por eso muchas personas leen la escritura, pero no asientan los principios de Dios que Dios te dice. Escúchame bien, tú, hermano, siervo, ministro de Dios, visita. Dios te está diciendo: necesito asentar que yo voy a estar contigo. No son los demonios, no son las enfermedades, no es la pobreza ni la riqueza. Yo soy el que estoy contigo. Mientras que tú no asientes eso sobre tu cabeza o en tu cabeza, tú no vas a poder hablar, pensar, vivir o actuar conforme a ese pensamiento que Dios te está dando. Por eso es que dice la palabra: el Dios de este mundo, Satanás, ¿sabe dónde trabaja? En la mente. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Le doy un ejemplo, y sé que podemos ser cancelados por lo que voy a decir. Pero una persona que es gay, homosexual, y le gusta el hombre, otro hombre, y una mujer le gusta otra mujer, como tiene asentado en su cabeza, dice: Dios me hizo así, por lo tanto, como Dios me hizo así, entonces yo puedo vivir así. ¿Cuál es el problema? El problema no es la acción, el problema es su pensamiento. ¿Y qué es lo que Satanás hace? Hace que la persona crea que aún es correcto. Yo le escuché a un sacerdote argentino decir de esta forma, y me quedé impactado la sabiduría humana que uno tiene para justificar el pecado. Y él decía, le preguntaron a él: ¿qué tú piensas? Porque él había dejado el sacerdocio porque él se consideraba ya un homosexual practicante. Y dejó, por supuesto, dijo: yo no dejo de ser católico, voy a seguir siempre sirviendo a Dios, pero yo tengo una vida que no va conforme a lo que un sacerdote debería andar. Y a él le preguntaron, en ese tiempo cuando comenzó a surgir muchas ideas que teóricamente la Iglesia Católica iba a aceptar el homosexualismo, y le preguntaron a él, y él dijo: sería algo buenísimo. Y dice: ¿y por qué tú piensas como sacerdote que eso no es pecado? Y él dijo, escuche el asentamiento mental que decía él: es imposible que un homosexual peque cuando un hombre ama a otro hombre, aunque lo quiera amar de todas maneras, porque Dios es amor y el amor no puede pecar. Fíjese su asentamiento intelectual. Y si uno piensa y dice que el amor, pero sin embargo lastimosamente este sacerdote nunca leyó 1 Corintios 13, que dice: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se envanece. ¿Está entendiendo? Entonces, acorde a lo que yo pienso, eso es lo que yo voy a actuar. Por eso es importante el asentamiento de mi espíritu, y yo debo estar convencido de algo. Muchas personas le ofenden a Dios diciendo: nadie está conmigo. O sea que, permítame decirlo en una forma cruda para que usted lo pueda entender. Usted está en una situación difícil. Permítame compararle algo. Si Dios está contigo,
ya no importa si toda la congregación está contigo o está contra ti. Ni aunque la congregación no ore por ti, ni que no ayune por ti, ni que clame por ti. Porque si Dios está contigo, tienes la victoria segura. ¿Estás entendiendo? O sea, el verdadero valor es que Dios esté con nosotros. Muchos de nosotros nos persignamos con respecto a la presencia de Dios. No estoy discutiendo que sea algo malo o bueno, pero muchas veces esta pequeña doctrina hizo que nosotros tengamos el mismo concepto cuando venimos a la iglesia. Dios está en todas partes. Y a propósito, no estoy diciendo porque Dios instituyó o constituyó la iglesia. Dios constituyó los templos. Esa no es una idea humana. Dios colocó un lugar para que nos reunamos y busquemos a Dios, y para que en la comunión entre los hermanos se manifieste la presencia de Dios entre nosotros. Eso es bíblico. Pero cuando usted le ve muchas veces, aunque ya veo poco ahora, personas que, con todo respeto voy a hablar, católicos, que al pasar delante de un templo, ellos hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué hacen esa persignación? ¿Qué es lo que quieren decir? Ellos dicen, ese lugar es santo, y dentro de esa iglesia hay una pequeña caja de color bronce donde está la hostia y algunos elementos, porque ellos consideran que esa hostia, al ser bendecido, es Dios. Se le llama el lugar santísimo. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? ¿Lo saben? Ese es el lugar santísimo. Entonces, antes de tocar, ellos hacen esto. Cuando pasan delante de una iglesia, hacen esto. ¿Por qué hacen eso? Porque creen que la presencia de Dios está en ese lugar. Y es muy bueno honrar. Qué bueno sería que tú también, cuando vas a entrar en este lugar, tú puedas decir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para entrar en conciencia que Dios va a estar en este lugar. Serían diferentes nuestros cultos. ¿Por qué? Porque tú entras mascando chicle, haciendo, mensajeando, chateando, whatsappeando, facebookeando, porque no te percibes que esto es la presencia de Dios. Y en cierta manera es algo bueno. Pero lo malo es que no te enseñaron que Dios, si yo voy a hablar bíblicamente, escucha, ahora le voy a hacer un asentamiento bíblico. Dios dice en su palabra, cuando le vieron, Mateo 28, 17, 20, le adoraron a Jesús. Algunos dudaban. Y Jesús se acercó hablando, diciendo, señores, primer asentamiento mental, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Escúchame bien en el nombre de Jesús. Te va a sacudir un poco tu mente, pero necesito que lo sacudas. Nada de lo que pasa en este mundo no sucede sin la autorización de Dios. Nada. Virus, plaga, pestes, enfermedades, guerras, dolencias, salud o enfermedad, muerte o vida. No sucede absolutamente nada si Dios no lo autoriza, porque Satanás tiene que rendir pleitesía a aquel que dijo, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Entonces usted pelea de balde contra el sistema de gobierno, usted pelea de balde contra el sistema del mundo, usted pelea de balde contra el sistema de la masonería, los Illuminatis. Usted está peleando mal y lleva mal su dirección. Cuando Dios te dice, ¿quieres que realmente que se sane tu tierra? Empieza a meter esta idea en tu cabeza. Según de Crónicas 7:14 dice, he aquí, dice, si se humillare mi pueblo, ustedes tienen el poder. Si se convirtieren de sus malos caminos y buscaren mi rostro. No son ustedes, no es tu oración de guerra, no es tu oración de romper, porque llenas de aceite la ciudad o de sal o derramas vino. No va a pasar nada si no nos humillamos, buscamos su rostro. Y entonces Dios dice, si haces esto, entonces dice el Señor, yo sanaré su tierra. Ese es el orden bíblico. Pero muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, pastores, ministros, por supuesto la guerra espiritual es producto de una relación con Dios. En ese momento, cuando Dios me diga que lo haga, lo voy a hacer. Pero si Dios no me dice, eso es un orgullo, decir, señores,
Y no estoy burlándome, señores. Yo decreto, ¿quién eres tú? Yo rompo, ¿quién eres tú? Yo desato, ¿quién eres tú? Yo sano, ¿quién eres tú? Señor, yo bendigo. ¿Quién es? ¿Qué quieres? ¿La bendición de un pastor o la bendición del Todopoderoso? Por eso es que muchas veces somos como lata parará, personas hablantes. Lata parará en el idioma bíblico es címbalo que retiñe, no tiene peso. Hablamos, invocamos, hacemos reunión de oración, pero no cambia la ciudad, porque el pueblo tiene que humillarse, y en vez de humillarnos nos levantamos altivos y soberbios, creyendo que por mi autoridad y por mi unción se va a liberar la presencia de Dios. Y no es así. Por eso le digo que nosotros, si tenemos un pensamiento, una falsa doctrina en mi mente, voy a actuar de acuerdo a esa falsa doctrina, creyendo que sí, yo puedo. Pero no es así. Entonces Dios dice, en su palabra dice, escuche, yo quiero que usted tome para usted y para mí, porque estoy hablando de la presencia. Dice, te voy a dar una garantía para tu 2022. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Sabe qué incluye? El lunero, el lunes amargo. ¿Sabe qué incluye? El momento de salud y el momento de enfermedad, el momento de pobreza y el momento de riqueza, el momento de amargura y el momento de gozo. Dios te dice, yo siempre estaré contigo todos los días. Tenemos un asentamiento espiritual. Muchas veces no nos damos cuenta. No voy a entrar en ese punto, pero solamente permítame hacer un raciocinio. Muchas personas piensan, yo sí tengo un asentamiento legal en mi cabeza y actúo acorde a mi asentamiento legal. El 14 de julio de 1968 nació su servidor. Y cada 14 de julio yo recuerdo mi nacimiento y lo llamo cumpleaños. Y allí sumado me dan 53 años de 1968. Si me preguntan, y me acuerdo qué día nací. Pero yo no festejo el 14. Festejo mi nacimiento. Festejo mi cumpleaños. Muchas veces somos hipócritas. No molestamos porque un 25 de diciembre, sea 13 de marzo o 28 de agosto, o si lo quiere también 29 de febrero cada 4 años, que sea un onomástico del nacimiento de Jesús. Ya sé, Jesús ya nació. Él no es como un bebé. El problema del mundo es que lo ve como un bebé. El problema del mundo es que hay otros que avanzaron más y le ven en la cruz del Calvario en una cruz, pero eso es equivocado. Tu mente tiene que ir a un Jesús que nació, vivió, murió, resucitó y está a la diestra de Dios Padre diciendo, toda potestad me he dado en los cielos y en la tierra. Entonces, ¿qué pasa entre nosotros? Por favor, entienda, el espíritu que yo quiero transmitir es, si festejar Navidad y decir, este es el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, señores, festejalo, pero respetar al que no festeja y respetar al que festeja. Porque el peor problema no es el 25, el problema es cuando yo tengo odio o resentimiento o le llamo pagano a algo que no es pagano. ¿Por qué? Le voy a dar un asentamiento legal. Porque la palabra dice, Jesús dijo, este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Señores, perdónenme, le voy a decir una cosa y ahí le voy a decir algo. El 25 de diciembre no es una fecha santa. Lo hace santo porque usted lo hace santo. Como lo puede hacer un 1 de febrero, un 3 de marzo, lo puede hacer en abril o lo puede hacer en cualquier año. Porque depende. Si usted se muere, no hay cumpleaños. No se puede santificar esa fecha como su cumpleaños. Entonces nadie festeja el día. Se festeja el acontecimiento. ¿Me estoy dando a entender? Y por supuesto el acontecimiento bíblico.
No esas macanadas que vienen de Hollywood, que ya no voy a entrar en ese detalle porque no es mi tema, sino la verdadera Navidad, donde los ángeles se prestaron a festejar la primera Navidad, donde Dios abrió las huestes celestiales y bendijo a su hijo que había nacido. Cuando hay de repente personas como Herodes que quieren matarlo, asesinarlo, no, siempre se quiso destruir el día en que nació Jesús. Pero yo no me voy a prestar a eso. Y para hacerlo entender, en un asentamiento legal, escúcheme bien. El 31 de octubre, ¿qué día es? Eso es lo que te dice Satanás. ¿Está entendiendo? Te voy a decir algo para que tú puedas entender. Si tú le preguntas a cualquier persona, te dirá que el 31 de octubre es un día pagano porque es día de Halloween. Pero yo te voy a dar un asentamiento legal. El 31 de octubre tampoco le pertenece a Satanás, le pertenece a Dios. ¿Estás entendiendo? Porque yo hago el día. Porque Dios dice, yo estoy con vosotros. El 31 de octubre, como el día del onomástico de Satanás, de la Biblia satánica, como el día del 30 de abril de 1969, yo estoy con ustedes. Esa es la fecha donde se publicó o se hizo legal la Iglesia Satánica Moderna y todo el mundo festeja. Señores, no festejamos una fecha, festejamos al Hijo de Dios. No importa el día, no importa el día. Para mí mi Navidad fue 1 de octubre de 1988. Y Jesús te dice, quiero que asientes este principio. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe qué? Dios quiere estar conmigo, pero Dios quiere pasar la línea y te dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15, 18. Y yo regaré al Padre y os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. Una palabra que aprendí en estos días fue algo tremendo para mí. Cuando dice la palabra otro en español, es como, bueno, puedo hablarlo con usted, pastor, y me da una entrevista, pastor, y yo le digo a usted, usted puede hablar con otro pastor de la iglesia, pero usted me dice, no, yo quiero hablar con el pastor principal, y yo te digo, habla con otro pastor. Se podía entender porque hay ciertos niveles de autoridad. No sé si me estoy explicando. Entonces se dice, yo necesito hablar con el pastor presidente, necesito hablar con esa persona. Y entonces, pero cuando Jesús dijo, he aquí yo le doy otro consolador, la palabra griega para otro es idéntico a mí en poder, autoridad, señorío, reino y divinidad. O sea, Dios te está diciendo, no es que te voy a dar a alguien parecido, me voy a dar a mí mismo, porque yo voy al Padre y voy a enviar el Espíritu Santo, que es el otro consolador, pero es igual a mí, Dios, Señor, soberano, divino, perfecto, completo, entendido, sanador, libertador, guiador. Él es el mismo nivel de lo que yo soy, porque yo soy el mismo nivel del Padre que me envió. Entonces, si yo le tengo al Padre y aquí me está ofreciendo, y yo rogaré al Padre y dará otro consolador para que esté con vosotros, algunas veces cuando Él se sienta bien, dice para siempre, el Espíritu del verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice, después dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Asentamientos de pensamientos. Voy a hablar con mucho respeto, con mucho cuidado y con mucha reverencia. Cuando usted va al psicólogo, una de las cosas famosas que se hacen es que te ponen una lámina
y te dicen, ¿qué ves? ¿Vieron por lo menos en película eso? Te ponen así una mancha. Famoso era antes así dice, ¿qué ves? Y tú mirabas así, era una mancha negra. Dice, y veo un árbol con frutas. Y el otro, ¿qué ves? Un murciélago negro, como una sombra negra que me quiere atrapar. Vamos a ver si usted me está entendiendo lo que quiero decir. Pensamiento. ¿Qué ves? ¿Veo demonios o veo a Jesús? ¿Veo a espíritus inmundos o veo a ángeles? ¿Qué ves? ¿Ves enfermedad o ves salud? ¿Ves Salvador o ves perdición? ¿Ves a Dios o ves a Satanás? ¿Qué ves? Porque lo que veas es lo que habrá. Y acorde a lo que tú veas es lo que vas a vivir. Y acorde a lo que estás viviendo es lo que vas a actuar. ¿Qué ves? ¿Qué veo? Le voy a dar un ejemplo positivo. Muchas personas algunas veces se me acercan, no es uno, muchos ya, me dijeron, pastor, ese día que usted predicó ese viernes a la noche, había un fuego en usted, destilaba fuego, 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 y había una luz resplandeciente a su alrededor, y usted actuaba en el poder del Espíritu Santo. Atienda el asentamiento legal. Por favor, no le llame soberbia. Se llama asentamiento espiritual o mental. Digo, tú viste el viernes, pero ese fuego habita conmigo todos los días, aunque tú no lo veas. Eso es asentamiento mental. ¿Está entendiendo? ¿Qué yo tengo asentado en mi cabeza? Yo veo fuego. Y aunque usted se queje de mí, el fuego está aquí. Y aunque usted no lo vea, no necesito que lo vea porque está conmigo. Y si yo tuviera que buscar algo, escuche bien, ¿qué yo veo en ti? Yo veo tres cosas: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que está dentro de ti, está contigo y está por ti, está debajo de ti, te envuelve y tú estás dentro de él. Eso es lo que yo veo por la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? No necesito ver un fuego sobre ti, porque hay un asentamiento legal que dice: yo y mi Padre y el Espíritu de Dios estaré en vosotros y con vosotros. Aunque Satanás no lo vea, yo lo veo. Él está contigo y te dice: yo soy un poderoso gigante que estoy a tu lado para fortalecerte. Y vendrá así como dice en Romanos capítulo 8, ¿qué es lo que ves? Entonces te dice: veo hambre, desolación, angustia, persecución, desnudez, espada, peligro, ángeles, principados, potestades que me quieren apartar de Dios. Pero yo veo a mí conmigo, al Dios por nosotros. Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Eso es lo que yo veo. Entonces dice: conoceréis. ¿Qué es lo que yo veo? La presencia de Dios. Y él dijo: mi presencia irá contigo. Señor, dale poder a esta palabra.
Mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo. Mi presencia está contigo. Y la palabra dice: y te daré descanso. ¿Qué ves? Por eso es que la Escritura siempre nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo el mundo predicamos, decimos que Pedro se hundió cuando dejó de mirar a Jesús. ¿Qué ves? ¿La tormenta o a Jesús? ¿El dolor o a Jesús? ¿La enfermedad o a Jesús? ¿La aflicción o a Jesús? No ves a nadie, pero ves a Jesús. Con todo amor y respeto le digo, esta palabra es de Dios para ti. Asienta tu mente de que no estás solo, no estás sola. Dios no está jugando contigo a las escondidas. Está. Y cuando tú estás en Él y Él en ti, dice, es cuando tú entras en el gozo. Es cuando tú entras en su presencia. Dios no es antirrealidad. Le termino con esto. Dios no es antirrealidad, pero sí es antimentira. Dios no es antirrealidad, pero sí es antimentira. Tu realidad es que no tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes recursos. Esa es una realidad. Yo no te voy a mentir y Dios no te miente y te dice, esa es tu realidad. Pero Dios te dice, pero esa no es tu verdad. Porque la verdad es que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué ves? Porque tu realidad es una oscuridad, pero mi verdad dice: Jehová es mi luz y mi salvación, y no temeré mal alguno lo que el hombre me pueda hacer. Tu realidad es que sí tienes un grado alto de cáncer, de enfermedad, de dolencia. Tu verdad es que tu matrimonio se está destruyendo, se destruyó. Esa es una realidad. Pero la verdad es que yo estoy contigo para fortalecerte. Soy tu aliado para sacarte en riqueza, en bendición, en salud. Porque la mentira del diablo es que tú no puedes ser restaurado, pero la verdad de Dios es que sí puedes ser restaurado, y yo te haré algo nuevo. Te daré medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Por eso es que mi mente tiene que estar asentado en la verdad. Y cuando mi mente se asienta en la verdad, yo viviré acorde a esa verdad y actuaré acorde a esa verdad. 2022, muchas veces vas a escuchar decir a Satanás: Dios se olvidó de ti, no te escucha, no está contigo. Pero tú dirás: Satanás es mentiroso, porque el que habló me dijo que nunca me dejará. Levanta tus manos: siempre me sustentará, siempre estarás conmigo. Sol,
Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bendigo tu vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.